paso que vamos a dar en este curso va a ser un fondo. Necesitamos hacer un fondo o caldo. El fondo o caldo se hace con todo lo que nosotros pudiéramos llamar desperdicios, que realmente no son desperdicios, porque en la cocina nada se pierde. ¿Qué es? Es todo lo que nosotros le hemos retirado a los vegetales una vez están limpios, bien lavados, todo lo que le hemos retirado que no vamos a usar. ¿Ok? Vamos a necesitar también lo que le hemos retirado a las proteínas. Acá tenemos lo que le retiramos a las carnes y lo que le retiramos al pollo. Y vamos a necesitar agua. Con esto que tenemos acá y 2 litros de agua. Vamos a llevar a cocción en una olla. Igual en el recetario yo les voy a dejar las cantidades que necesitarían para hacer un fondo o caldo con 2 litros de agua. Le voy a agregar una cucharada de aceite aproximadamente. Esperamos que se caliente un poco. Les voy a dejar exactamente lo que necesitan en el recetario, ¿ok? Para hacer el fondo o caldo con 2 litros de agua. Pueden usar los vegetales nuevos como tal, con esas cantidades que yo les voy a dar, o también pueden hacer uso de todos estos recortes que tenemos para no perderlo. Una vez el aceite ha calentado, ahora le vamos a agregar todo lo que son los recortes de vegetales. También le vamos a agregar los recortes de las proteínas. Y lo vamos a remover para sofreírlo o rehogarlo por aproximadamente de 2 a 5 minutos, removiendo constantemente. Una vez tenemos todos nuestros recortes rehogados, ahora le vamos a agregar 2 litros de agua. Lo vamos a dejar que hierva hasta que merme a 1 litro. Bien, entonces acá tenemos 2 litros de agua. Y lo vamos a dejar que él se cocine, hierva lo suficiente para que pueda mermar hasta 1 litro. Una vez tengamos 1 litro de este concentrado, de este caldo que estamos haciendo, lo vamos a colar, le vamos a retirar todos los recortes, todo lo que hemos usado para darle el sabor, y vamos a usar solamente el líquido, el caldo como tal, lo que nos va a quedar. ¿Por qué es importante el caldo? Mi profesor, el chef Steiner Ramos, siempre dice que un buen cocinero no cocina con agua. Los caldos son importantes porque le estamos extrayendo a todos estos ingredientes todas las sustancias sápidas, todo lo que nos da el sabor, y él va a aportar un mejor sabor a todas las preparaciones que vamos a hacer o donde los vayamos a utilizar. No solamente en esto, lo podemos hacer y lo podemos guardar en porciones, y cada vez que vayamos a cocinar, en lugar de usar agua, podemos usar fondos, y les aseguro que todas sus comidas van a ser especiales. Una vez tenemos nuestro caldo en proceso, ahora vamos a preparar el arroz. El arroz
para preparar arroz frito, o lo que comúnmente conocemos como arroz chino, se debe preparar el día anterior o el mismo día, pero se debe refrigerar. ¿Por qué? Porque es un arroz que necesita tener muy buena consistencia para luego poder adicionarle el resto de los ingredientes y que no vaya a quedar muy blanco. Entonces, acá tenemos una olla o sartén. Lo vamos a poner a calentar. Le vamos a agregar una cucharada de aceite más o menos para la cantidad de arroz que yo voy a preparar. Fíjense una cosa, en el recetario ustedes van a tener las cantidades por persona, ¿ok? O sea, las cantidades que yo voy a usar acá no son las mismas que ustedes tienen en los recetarios. Para que sea un poco más fácil para usted poder calcular la cantidad de ingredientes que va a necesitar por persona. Yo voy a preparar, por lo menos en el caso del arroz, voy a preparar 3 veces la mezcla. Son 100 gramos por persona. Yo voy a preparar 300 gramos de arroz para poder mostrarles de una forma más fácil y que se vea mejor la preparación de cada uno de estos platos. Entonces, acá tenemos 300 gramos de arroz y 400 mililitros de agua. Agregamos una cucharada de aceite aproximadamente y le vamos a agregar el arroz. El arroz sin lavar. El arroz no se lava. Si compramos el arroz comercial que viene ya en su paquete, arroz tipo 1, un buen arroz, no es necesario lavarlo. Entonces lo vamos a agregar a nuestro sartén, a nuestra olla, y nuevamente vamos ahora a rehogar o a sofreír. Cuando él empiece a tomar una coloración blanquecina, es que le vamos a agregar el agua. No le vamos a agregar sal, ¿ok? Nada de sal, ningún tipo de saborizante. Necesitamos un arroz blanco, sin sal y sin ningún tipo de sabor. ¿A qué me refiero con coloración blanquecina? No sé si lo pueden ver desde allí, que muchos granos son un poco más blancos. A esto me refiero cuando digo que el arroz debe tomar una coloración blanquecina. Una vez ya tiene este color, le vamos a agregar el agua. Ahora lo vamos a dejar que él empiece a hervir. Una vez hierva, le vamos a bajar la temperatura al mínimo, lo tapamos y lo dejamos secar por completo. Como pueden notar, ya ha comenzado a hervir. Vamos a bajar la temperatura al mínimo, lo tapamos sin remover, no debemos removerlo, y lo dejamos ahora que él seque por completo y el grano de arroz se ablande. Ahora vamos a hablar de los cortes. Cada una de estas preparaciones tiene cortes distintos. Para el arroz frito debemos cortar cada uno de estos ingredientes en brunoise muy finos. ¿A qué me refiero con un brunoise fino? Les voy a mostrar. Primero vamos a hacer un corte acá para dejar el vegetal plano y sea más fácil y más seguro trabajar con el cuchillo. Una vez tenemos estas láminas, vamos a cortar unos bastoncitos, vamos a cortar cuadritos.
Esto es un brunoise fino. Bien, así los vamos a cortar todos. Ahora, brunoise fino en cebolla. Cortamos para asegurar el vegetal. Y luego cortamos los cuadros. Bien, vamos con el cebollín. Como tenemos dos partes de cebollín distintas, lo vamos a cortar de dos maneras. Vamos a cortar el tallo, que es un poco más compacto, y vamos a cortar las tiras. Y luego de acá vamos a sacar los cuadritos más finos. La otra parte del cebollín, que son las hojas, no la podemos cortar de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a separar y solo la vamos a cortar en rueditas. Como hemos cortado la zanahoria y la cebolla, también debemos cortar el celery y el ajo porro. Una vez ha pasado el tiempo de cocción del arroz, vamos a revisarlo, secó por completo. Y esto es lo que necesitamos, un arroz suelto, ¿okay? Un arroz bastante suelto y que haya ablandado lo necesario, no debe quedar duro. Por eso no debemos tampoco dejarlo el tiempo, hay que dejarlo, mejor dicho, hay que dejarlo el tiempo necesario para que él termine de ablandar. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a sacar de esta sartén que está caliente y lo vamos a pasar a una bandeja. Una vez hecho esto, lo vamos a separar. Si lo vamos a dejar de un día para otro, les recomiendo que lo cubran con plástico, con Emboplast, y lo refrigeren. Si lo van a usar en el momento, necesitan refrigerarlo por lo menos 2 horas, o sea, si lo van a usar el mismo día. Por lo menos 2 horas en el congelador para que él esté muy frío, para que él endurezca lo suficiente, tenga la consistencia suficiente, porque ahora para nosotros poder mezclarlo con el resto de los ingredientes tenemos que volver a ponerlo a cocinar, pues tenemos que llevarlo nuevamente al calor, y entonces mientras más calor él tenga, se va a ablandar más. Por eso es que no lo necesitamos blandito, sino más bien con muy buena consistencia. Entonces ahora lo vamos a refrigerar. Para el arroz frito vamos a utilizar 60 gramos de zanahorias, 60 gramos de celery, 60 gramos de ajo porro, 60 gramos de cebolla, 60 gramos de cebollín, 300 gramos de arroz cocido,
60 gramos de frijoles germinados, 3 pizcas de Ajinomoto, 2 gramos de sal, salsa de soya cantidad necesaria, aceite cantidad necesaria. Vamos a utilizar 2 proteínas. En esta oportunidad yo voy a usar carne de res y voy a usar jamón. Ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran entre cerdo, pollo, carne, camarones y jamón. La salsa de soya que necesitamos para hacer estas preparaciones es salsa de soya oscura o salsa de soya para pintar. Es una soya bastante espesa, es una salsa bastante espesa y es lo que nos va a dar color a nuestras preparaciones el día de hoy. Acá tenemos un wok, que es la cacerola que normalmente se usa para hacer este tipo de preparación. Lo primero es agregarle aceite. Ya está bastante caliente, debe estar muy caliente de hecho. Y lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne en este momento. La vamos a colocar y la vamos a remover constantemente. ¿Por qué hay que removerla? Si no la removemos, ella empieza a deshidratarse y eso no es lo que queremos sellarla. En el caso de que estemos utilizando para esta preparación pollo o cerdo, debemos hacer el mismo procedimiento. Uno por uno, no todos juntos. ¿Okay? Primero, por decir, agregamos la carne, la cocinamos, la sellamos y cocinamos, la retiramos, acá mismo colocamos el pollo, retiramos cuando esté listo y luego agregamos el cerdo, cada uno en su momento. Una vez se ha cocido la carne, debemos retirarla. Ahora bien, acá mismo vamos a agregarle un poquito más de aceite y vamos a esperar que caliente. Cuando esté bien caliente empezamos con el resto de los ingredientes. Una vez tenemos nuevamente el wok y el aceite caliente, ahora le vamos a agregar la zanahoria. Vamos a ir agregando estos ingredientes según su grado de resistencia al calor. Primero la zanahoria, esperamos que se caliente para seguir con el siguiente ingrediente. Bien, una vez está caliente la zanahoria, continuamos con el celery. Continuamos con el ajo porro. Recuerden que debemos siempre esperar que el último ingrediente que hemos agregado esté caliente para poder agregar el otro. Siguiente, cebolla. Si vemos que a medida que vamos agregando
ingredientes nos va quedando cada vez menos aceite, debemos agregarle un poco más, porque aún nos faltan algunos ingredientes por agregar y siempre es bueno tener el aceite suficiente. Siguiente ingrediente, cebollín. En este momento le vamos a agregar la carne, una vez la cebolla se ha calentado, vamos a agregarle la carne, el jamón. Recordemos que el jamón está cocido, no es necesario cocinarlo previamente, solamente debemos calentarlo. Una vez tenemos lo que fueron los vegetales y las proteínas en el sartén, en el wok o en la olla, es el momento de agregarle las sales. Tenemos 2 gramos de sal, sal común, sal de mesa, y tenemos 3 pizcas de Ajinomoto. ¿Qué nos falta? Nos falta el arroz, los frijoles germinados y la salsa de soya. El arroz, como les comenté, debimos refrigerarlo. Una vez estuvo refrigerado por aproximadamente, lo tuvimos como 5 horas en refrigeración en el congelador. Lo sacamos y lo desgranamos, ¿ok? Debe ser así. De suelto, y es el siguiente ingrediente que vamos a agregar, el arroz. Vamos a agregarlo poco a poco, vamos agregando y vamos integrando para que se vaya calentando poco a poco. Necesitar algo un poquito más grande. Lo vamos a remover hasta que esté totalmente caliente todos los ingredientes. Tuve que cambiar la herramienta nuevamente porque la otra necesitaba algo más estable. ¿Ok? Bien. Ya tenemos todos los ingredientes acá en el wok caliente. Ahora vamos con la salsa de soya. La salsa de soya la vamos a agregar poco a poco y vamos a ir mezclando. Y vemos, a medida que vayamos mezclando, qué tanto nos puede hacer falta. En cuanto a color, esta salsa no da sabor, sino color. Por eso se le dice salsa de soya para pintar.
Este color está bien, no debe ser tan oscuro, pero si usted lo quiere más oscuro, solamente debe agregarle más salsa de soya. Por último, le vamos a agregar los frijoles germinados. Recuerden, los frijoles germinados no deben cocinarse porque son muy delicados y al cocinarse se deshacen. Y hemos terminado. Acá tenemos el arroz frito.